Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Esta es la segunda parte de este estudio que titulamos El llamado de las viudas. Bueno, la importancia de este estudio que estamos desarrollando radica en el hecho de reconocer que la Torá, la ley del Señor, los mandamientos de Dios han dispuesto eh, disposiciones, principios desde la antigüedad y que el apóstol Pablo precisamente nos está transmitiendo y en esta carta, y todos estos mandamientos tienen vigencia tuvieron vigencia en su tiempo como tienen vigencia para el tiempo actual, para el tiempo de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque son principios que jamás cambian, porque no tienen que ver con la justicia y la misericordia tuya propia, sino con la misericordia y la justicia de Dios. Esa es la razón por la cual son principios para siempre, no son específicos de una época específica. Así que lejos de ver a las viudas como personas que inspiren lástima en un momento dado, que normalmente es la tendencia, en realidad tenemos que entender y aprender a verlas, a estas mujeres, como personas que tienen una función muy importante, no solo entre los hermanos en la fe, en las congregaciones, sino incluso socialmente hablando, o sea, a nivel social, porque su testimonio de fe debe inspirar a muchas mujeres. Así de que, como lo analizamos en el estudio anterior, una de las funciones más importantes que tienen las viudas, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál debería de ser? Pues la oración. La oración. Y quizás tú digas, bueno, vamos a ponerlas en oración y como menospreciando, como diciendo, "Oh, pues ya están, ya son personas mayores y que por esa razón, pues bueno, vamos a ponerlas a hacer algo, como que no haciendo nada, pero que se pongan a orar. Y eso es el peor error que puedes tú cometer, porque en realidad no tienes conciencia de lo que implica este gran ministerio. Es un ministerio, es un llamado, es un servicio. Y te vas a dar cuenta por las propias palabras de Pablo, no son mis palabras. Y voy a desmenuzar las palabras de Pablo para que tú entiendas la profundidad y la gran responsabilidad, la gran importancia que tiene que ver la oración. ¿Por qué? Porque si tú has recibido la experiencia, el beneficio de la oración en tu persona, puedes dar testimonio de la experiencia poderosa y sobrenatural de la oración. Así que si una viuda persevera en la oración de forma persistente, como lo describe Pablo, en súplicas de día y de noche, entonces ella es una viuda en verdad. Y yo quiero que subrayes cuando dice Pablo viuda en verdad, es viuda en verdad. ¿Por qué Pablo se refirió a eso? Bueno, comenzamos a analizarlo desde el capítulo anterior y continúa Pablo haciendo esta gran separación entre un tipo de viudas y otro tipo de viudas. Por eso es importante esto. Y bueno, en las escrituras desde el Antiguo Testamento vemos muchos testimonios que nos hablan acerca del poder sobrenatural de la oración. Recordemos la ocasión, por ejemplo, en que el pueblo de Dios clamó, ya cansado, estaban tan maltratados en Egipto por la esclavitud, que Israel clamó a Dios por libertad en medio de su esclavitud, de su aflicción, y el clamor del pueblo subió hasta el Señor. Él escuchó. Otro ejemplo que vemos, por ejemplo, en las escrituras, hay infinidad, pero por citar algunos, Isaac, ustedes recuerdan a Isaac, que él oró por 20 años al Señor
para que pudiera tener un hijo, su mujer, Rebeca. Y finalmente el Señor se lo concedió. Ana, la esposa del Cana, ¿recuerdan? Finalmente ella afligida y en medio de su amargura se postró delante del Señor y porque no podía tener hijos igualmente. Y finalmente el Señor eh, recibió este compromiso. Ella hizo un voto para el Señor. En caso de que le diera un hijo, le prometió que se lo consagraría. Y efectivamente el Señor le envió a su hijo. Y su hijo fue nada más y nada menos que Samuel, a quien el Señor le dio el don de profecía para guiar a Israel, al pueblo de Israel, y que justamente fue un hombre identificado por la oración, como lo vemos, lo estamos viendo desde el primer capítulo de este libro, del primer libro de Samuel que estamos analizando por las tardes. Ustedes pueden constatar cómo es que finalmente a Samuel se identifica como un hombre de oración. Incluso en ocasiones, muchas ocasiones, el pueblo mismo, antes de ir a la guerra, iba con Samuel y le pedía que orara al Señor por ellos, por el pueblo. Existen infinidad de testimonios en el Antiguo Testamento del poder de la oración y por supuesto en el Nuevo Testamento también tenemos muchos testimonios acerca de esto. Y hay otra mujer que citamos precisamente en el estudio anterior, Ana, otra Ana, solo que a esta mujer se le identificó como profetisa. Y como viuda que oraba consistentemente de día y de noche en el templo, y hay muchos otros casos como estos que estamos mencionando, en donde la oración se manifiesta como un instrumento poderoso, sobrenatural, de intercesión entre Dios y su pueblo. Imagínense aquella ocasión en donde Pedro y Juan fueron detenidos porque estaban proclamando al Hijo de Dios, sus maravillas, y estaban llevando a cabo milagros ellos mismos a través del Espíritu de Dios de forma sobrenatural. Y fueron amedrentados, fueron amenazados precisamente para que dejaran de hacer todo eso por el concilio. ¿Y qué fue lo que sucedió después? El pueblo, cuando ellos se enteraron de esto, el pueblo hizo algo como si fuera a exponer su queja delante de su padre. Mira lo que están haciendo, mira cómo nos están amenazando, cómo nos están amedrentando, Señor. Y vamos a leer este pasaje porque me encanta, para que ustedes se den cuenta del poder de la oración sobrenatural. Dice Hechos capítulo 4, acompáñame en tu Biblia, por favor. Hechos capítulo 4, ahí a partir del verso 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos después de que los liberaron el concilio y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, Yeshua. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Palabra de Dios, imagínate. Entonces, existen infinidad de casos en las Escrituras en donde vemos esto, vemos la respuesta de Dios. Esto no ha terminado, esto continúa sucediendo en todo el mundo. Algunos pudieran pensar que la oración hoy en día no es de tal relevancia. Sin embargo, pensar así solo tiene que ver con inmadurez y una fe débil. Muchos de nosotros, escucha bien lo que te digo, muchos de nosotros somos hoy en día el resultado de labios y corazones que oraron, que doblaron rodilla y clamaron al Dios. Tú y yo, seguramente, somos el resultado de esas oraciones, de madres, de esposas, de abuelas, sobre todo, y digo mujeres porque son las más allegadas a la oración. Padres, abuelos, esposos, lo vimos en Isaac. Nosotros somos el resultado de esas súplicas y oraciones consistentes. Estamos muy agradecidos por la fortaleza de fe de esas personas que confiaron en que el Señor respondería. Porque lo hizo y lo hizo con gran poder. Gracias. Bueno, la oración es poderosa. Y cuando tú reconoces que, que alguien clamó a Dios por tu vida, porque cambiara tu vida, entiendes el poder que tiene la oración en voz, en los labios de las personas que están confiadas, decididas y seguras de que Dios va a responder. Así es de que imagínate lo que este llamado de las viudas tiene como responsabilidad. Por eso es un ministerio. Llega a ser un ministerio en un momento dado cuando algunas mujeres llegan a quedar viudas y son parte de una congregación, un grupo de hermanos. Y esto es muy importante. Es muy importante. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5 solamente para retomar el contexto desde el estudio anterior. Vamos a leer, por favor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice el verso 6, pero la que se entrega
a los placeres, viviendo está muerta. Está hablando de las viudas, sigue hablando de las viudas, pero está hablando aquí de otro tipo de viuda. Entonces, esa es la gran diferencia que está haciendo Pablo desde aquí. Y vale la pena eh, hacer un alto y reflexionar acerca de esas palabras. Aquí desde cuando dice pero, verso 6, la palabra pero de antemano ya está implicando un contraste. Pablo está queriendo que tú veas un contraste de esto que va a decir a continuación y lo que estaba ya hablando acerca de la viuda que espera en el Señor. Y con todo el propósito de que puedas tú discernir si una mujer que enviudó por haber fallecido su esposo es realmente viuda según el concepto bíblico de la mujer viuda. Y en su caso, si debe ser considerada en esta categoría de mujeres viudas que pueden, o más bien deben, recibir manutención por parte de la congregación, de los hermanos, ayuda de los hermanos, porque es viuda. Y para tener una comprensión apropiada de este versículo, vamos a analizar la palabra original griega con la que se tradujo placeres. La palabra placeres aquí en el griego es la palabra spatalao y significa, se traduce como lujo, se traduce como ser voluptuoso y se traduce como disoluto. O sea, de manera que esta palabra, en este contexto del que nos está hablando Pablo, se refiere a una viuda que busca tener las mejores cosas de la vida. Una mujer que no se conforma con una vida tranquila y sencilla. No busca solamente tener su manutención y así llevar una vida de sacrificio a Dios, orando y haciendo súplicas a Dios por otros. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Te voy a explicar. Pablo está enfocado en las mujeres que necesitan viudas, mujeres viudas que estando en la congregación, que son hermanos en la fe, hermanas en la fe, llegan a tener viudas, llevan a quedar viudas, pero no tienen forma de mantenerse a sí mismas. De alguna manera, sobre todo esto se daba con mucha mayor eh, ocasión en aquel tiempo, en el tiempo en el que normalmente el trabajo para una mujer realmente no existía, casi no se daba, y era muy difícil que emplearan a una mujer. Normalmente eran los hombres los que trabajan. Hoy en día la mujer puede salir a trabajar, se emplea, se preparan, estudian, son profesionistas. Los tiempos en ese sentido, culturalmente hablando, han cambiado mucho. Una, dos. En aquel tiempo, como hoy en día, eh, no necesariamente toda mujer viuda y que espera en el Señor, y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, de qué está hablando Pablo cuando dice se espera y que espera en el Señor, no necesariamente iba a quedar sin la posibilidad de su sustento. ¿Por qué? Porque en ocasiones el marido había tenido la oportunidad quizás de dejarle un patrimonio y entonces no iba a tener esa necesidad. De hecho, había mujeres en el tiempo de Yeshua que eran ellas mismas proveían a otras mujeres en necesidad. Aquí el caso muy específico es el caso específico de mujeres viudas que quedan sin sustento. Y quiero ser claro, porque de repente como que quieres generalizar y muchas veces la gente generaliza en todos los sentidos, tanto en el sentido de ayudar como en el sentido de no ayudar. O sea, no hay que ser muy, muy específicos acerca del tema del que nos está
queriendo transmitir Pablo. ¿Por qué? Porque se habla de la misericordia y de la justicia. Y entonces estamos hablando de mujeres que llegan a quedar sin el sustento, ¿sí? En ese sentido. Entonces, una mujer viuda, cuando dice Pablo, aquí dice, cuando se refiere al hecho de los placeres, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de otro tipo de viuda que no necesariamente tienen los atributos de una mujer a la cual que se le puede llamar viuda en verdad y que entra en la categoría en la que se le debe de apoyar por parte de la iglesia y que, pero por una razón incluso mayor, más importante, ¿cuál es? El tipo de persona que es, con características muy específicas espirituales. ¿De qué estamos hablando? De la diferencia entre aquellas mujeres que no importa si llegan a quedar viudas, su característica, su forma, su personalidad tiene que ver más con el materialismo y no tanto con una vida espiritual. En ese sentido es el enfoque del apóstol Pablo. Por ejemplo, estas mujeres de las que está hablando, que a las que se refiere como que se entregan a los placeres, viviendo está muerta. Normalmente este tipo de mujeres se enfocan como en los lujos, ¿sí? En los deleites personales. Significa que, por lógica, que el centro de su vida es ella misma. Y por lo tanto sería imposible que cumpliera con el perfil de viuda, ¿sí? Viuda en verdad, como lo especifica Pablo. ¿Por qué? Porque sería imposible que cumpliera con el aspecto de la misericordia, de la bondad, de ver por otros mayormente. Eso implica desprenderse de tu ego, de tus preferencias, totalmente. Por eso Pablo afirma que una viuda que tiene ese modo de vivir de esa manera, o sea, totalmente material, que todo el tiempo está pensando en cuestiones personales, dice, significa que está muerta. Una viuda así no da testimonio de su fe para con la misericordia respecto a los demás. Recordemos que si bien es cierto que el apóstol Pablo nos está hablando de estas instrucciones que debían seguir los creyentes de las congregaciones de aquel entonces y que Timoteo debía transmitirles, debemos considerar que la forma de vida que tenemos en este mundo, de manera general, todo creyente, es el reflejo de aquello a lo que aspiramos en el reino de Dios. En el caso de las viudas, aquí Pablo está haciendo el enfoque, está haciendo un mayor énfasis en ese aspecto. ¿Por qué? Bueno, más adelantito lo vamos a ver. Cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del reino al que aspiramos, nosotros de inmediato, ¿qué es lo que tú piensas? Pues en la vida eterna, no en la vida de este mundo. Y esta expresión que hace Pablo hace una radical diferencia con todo el propósito de que entiendas la vida que llevan cierto tipo de viudas y la vida que llevan otro tipo de viudas. Porque en este pasaje, en esos versículos, el enfoque son las viudas en específico. Entonces, cuando nosotros anhelamos realmente la vida eterna, anhelamos el reino de Dios, con el tiempo hemos llegado a adquirir ciertos hábitos, ciertas costumbres, reglas de conducta, ¿sí? Un tipo específico de vida.
Sin embargo, cuando las personas se enfocan en el mundo y sus placeres, significa que las personas se enfocan en lo que el mundo ofrece, mayormente. No significa, y aquí quiero hacer otro paréntesis, no significa que esté mal que puedas tener ciertas comodidades como producto de tu trabajo, pero una vez más, el enfoque de tu vida no debe de ser ese. No debe ser ese. El, la característica de tu personalidad no debe ser el enfoque del mundo material, sino la característica de tu persona debe ser el enfoque de las cosas del reino. Tu tiempo, el mayor parte de tu tiempo, tu entusiasmo, tu energía, no debe estar enfocado totalmente a la vida del mundo, al placer material, sino al espiritual. Cuando tú entiendes esta diferencia en la balanza de tu vida y tomas la decisión correcta, tú mismo vas a comenzar a tener costumbres, hábitos, van a comenzar a dirigirse en un sentido, de tal manera que tu vida va a caracterizarse por una vida espiritual. Una vida con características, con rasgos, con un carácter espiritual mayormente eh, que el aspecto material de la vida. Y una vez más, no significa que tú por el producto de tu trabajo no puedas llegar a tener ciertas comodidades en tu casa, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, lo hemos dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, puedes llegar a tener, a comprarte tu casa, por ejemplo, dejar de rentar y quizás ya llega el tiempo que tienes la oportunidad de tener tu casa propia, quizás ya no estar con el problema de la renta, en fin, cosas como esas, que son aspectos materiales, pero una cosa es bien importante, que tu vida no está enfocada en eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas veces las personas se enfocan en el aspecto material de la vida, en la riqueza, en los lujos, en los placeres, y entonces su aspecto personal, sus familias, su esposo, su esposa, sus hijos, quedan relegados en décimo lugar quizás, porque el primer lugar lo tienen sus compromisos de trabajo, las responsabilidades que cada día más van adquiriendo porque deciden qué es lo más importante de su vida. Esa es la gran radicalidad que existe entre una cosa y otra. Entonces, nosotros debemos aprender a vivir en un balance, pero en un balance correcto en donde la carga que lleva más peso de tu vida sea el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque lo material se va a quedar, no te lo vas a llevar, no te vas a llevar nada, absolutamente. Pero el aspecto espiritual no solamente no lo vas a dejar, no es que no te lo vayas a llevar, es que el aspecto espiritual es el que te va a llevar con el Señor. Imagínate la gran diferencia que existe en esto. Entonces, el apóstol Juan nos hace una exhortación bien importante acerca de no amar al mundo, como diciendo, no te enfoques toda tu vida en las cosas del mundo. Dice primera de Juan, dice, no amen a este mundo, capítulo 2 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Fíjate qué importante es esto. Juan no nos dice, en este pasaje, no nos dice, desprecien las cosas del mundo. No, 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 de ninguna manera lo dice así. Cuando dice no amen este mundo, nos está diciendo no se enfoquen, no enfoquen todas sus energías, toda su vida en este mundo.
ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y es el ejemplo que yo les acababa de decir. Cuando tú estás enfocado al 100% en todas las cosas materiales, ¿qué es lo que sucede? Te olvidas del Señor. No tienes tu tiempo de calidad y mayormente dedicado al Señor en meditar en su palabra, aprender en su palabra, hacer conciencia de la vida que llevas, lo que haces, el testimonio que das, qué estás haciendo en preparación para la vida eterna. O sea, eso implica mucho, mucho tiempo. No es de vez en cuando. O sea, de hecho, la mayor parte de tu día. Y entonces lo que dice Juan aquí, pues tiene toda la lógica. Porque si amas a este mundo, pues no puedes tener al Padre en ti. Una vez más. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Una vez más la palabra placer. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y es cierto, te esfuerzas tantos años en adquirir una cosa, la que sea, un carro, una piscina en tu casa, un jardín excelente, pero al rato quieres más. O sea, al rato ya lo tienes. Te costó mucho trabajo que ya lo tienes. Ajá. Y luego, y al rato buscas otras cosas más. Y así. Y esto es como un vicio. Por eso dice Juan, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable. Exactamente es eso. Jamás te va a saciar el aspecto material de la vida. Siempre vas a querer más si no sabes, si a final de cuentas tu vida está enfocada en eso. Vas a seguir, vas a continuar eso. Debes saber separar las cosas para poder darle mayor relevancia e importancia a tu vida espiritual. Dice, insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, ¿no? ¿Cuántas medallas te pones, no? ¿Cuántas medallas ganaste? ¿Cuántos reconocimientos recibiste? Y te gusta estarlos diciendo todo el tiempo a todo el mundo. El orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo dijo Juan. Cuando dice entonces Pablo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, no es que sea una maldición, no es que les esté maldiciendo, no, es que el enfoque de Pablo aquí es no puede estar consagrada a la oración y a la súplica cuando su mente y su corazón está en el mundo material. Es imposible. El mundo material es muerte, pero la oración y la súplica consistentes de día y de noche, como lo hacía Ana, tienen que ver con una vida consagrada, espiritual, al 100%. Y eso es vida, vida para los demás. En ese contexto, dice, lo que tiene en su corazón es muerte, no va a dar vida, no tiene fruto para la oración, en ese sentido. Entonces, siempre que hablamos del reino de Dios, una vez más, nosotros de inmediato pensamos en la vida eterna. Y es la gran diferencia. Entonces, lo que Pablo nos dice es que el énfasis en la vida de la viuda está centrado en sí mismo y en la vida de este mundo, cuando se entrega a los placeres. Entonces esa viuda no puede ministrar vida en ese sentido. Dice el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Esto es muy importante, muy, muy importante, porque le está diciendo a quién.
Ok, puede estarle diciendo a las viudas, ¿sí? De la congregación, pero también dice, manda también estas cosas como un mensaje a la congregación en general. Porque como lo estamos analizando, estos principios que Pablo está dando a Timoteo deben ser observados no solo por las viudas, sino principalmente por los integrantes de la congregación, porque son los que deben poner atención para identificar a aquellas viudas que Pablo está identificando como viudas de verdad. Si la congregación sabe identificar a las viudas y saben a quién darle sustento y a quién no, y a quién de esas viudas no, entonces los creyentes de esa congregación van a tener un testimonio de piedad correcto, por cuanto que ponen en práctica no su propia justicia, sino la justicia de Dios, y en consecuencia será una congregación responsable e irreprensible. Por eso dice, para que sean irreprensibles. Imagínense que la congregación esté muy orgullosa de que está sosteniendo apoyando a sus viudas, pero resulta que, que las personas les reprenden, les reprochan, porque las viudas que están sosteniendo pues no son de buen testimonio. ¿Sí me explico? Y Pablo continúa hablando del tema y va a dar una justificación de esta diferencia y de este cuidado que debe tener la congregación. O sea, Pablo dice, hay una razón de peso para que ustedes pongan atención y no estén dando ese tipo de apoyo de servicio a cualquier viuda, simplemente porque murió el marido. Dice el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y aquí ya le va a hablar a la familia, porque si alguno no provee a los suyos, para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Bueno, en este pasaje Pablo se está refiriendo a los familiares, que teniendo la obligación de sustentar a sus viudas, no lo hacen. Algo muy importante es la forma en que está escrita la expresión, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es muy importante porque, como vemos, se encuentra en tiempo perfecto. Esto es lo mismo que como vemos que se encuentra en tiempo perfecto, lo que escribió el apóstol Pablo en el versículo 5, cuando se refirió a las viudas que esperan en Dios. ¿Te diste cuenta? Fíjate bien, y aquí acuérdate de lo que hablamos en el estudio anterior, porque esto lo estudiamos en el estudio anterior. Esperan en Dios. Y en ese sentido, esos familiares que se comportan de forma irresponsable para con sus viudas, de sus familias, han dejado la fe antes, niegan la fe hoy y seguirán negando la fe en el futuro. No importa que se digan creyentes, que vayan a la congregación, que participen en las fiestas del Eterno. Cuando hacen esto, dice Pablo, niegan la fe. Están dejando de lado una de las cosas más importantes que Dios dejó como tutela para la iglesia. El cuidado de las viudas, de los pobres, de los huérfanos. Comprender esto nos aporta un principio muy importante. Recordemos que Pablo nos aconseja a no reprender a los ancianos y a las ancianas, sino a exhortarles. Y esto significa que nuestro enfoque, cuando buscamos que los hermanos hagan lo correcto, debe ser desde la perspectiva del amor y no de la reprensión, porque si se hace de esta manera, existe mucha posibilidad de que las personas tomen la decisión de cambiar
sus acciones que han estado erradas. Es decir, tú hablas con la familia en un momento dado, pero desde de la perspectiva del amor, no como un regaño. Y esto tiene que ver con la forma en cómo decimos las cosas. Puede ser que logres en un momento dado que la persona diga, tienes razón, voy a cambiar esta situación y voy a comenzar a hacer lo correcto. Entonces has ganado a esta persona. Sin embargo, cuando a pesar de la exhortación las personas deciden no hacer lo correcto, entonces dice Pablo que niegan la fe y son peores que un incrédulo. Pero, ¿por qué son peores que un incrédulo? ¿Por qué una persona que siendo hermano eh, falla en esto? ¿Por qué pudiera llegar a ser peor que un incrédulo? Dice Pablo. Bueno, no es porque el pecado sea más dañino, sino porque el que se dice hermano sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, a pesar de conocer la voluntad de Dios. Pero el incrédulo, por su incredulidad, no sabe hacer lo bueno. Entonces, dice, ahora, ¿por qué es esto? Bueno, vamos a recordar lo que Pablo nos dice en otra carta, cuando se refiere precisamente a los que son incrédulos. Dice Primera de Corintios, a los que son creyentes, pero son peores incluso. ¿Por qué lo dice de esa manera? Primera de Corintios 5, verso 11, dice, más bien escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldicente, borracho, ladrón, que el tal ni aun, con el tal ni aun comáis. O sea, no te sientes a la mesa con él porque no es peor que un incrédulo. Y luego dice, y aquí mismo lo dice Pablo en el verso 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, es decir, a los incrédulos. ¿No juzgan vosotros a los que están dentro? ¿A los que se dicen hermanos? Son a los que debemos de juzgar. Pablo te está diciendo claramente que sí debes de juzgar a los hermanos. Cuando dijo Yeshua, no juzguéis para que no sean juzgados, él se refería a un juicio de condenación. No hay que confundirnos. ¿Por qué? Porque de repente ya nadie quiere decir, ya nada no puedes resolver un asunto de conflicto porque dice, no, no hay que hablar, no hay que juzgar. Tienes que juzgar. ¿Cómo lo vas a resolver si no lo juzgas? Tienes que juzgarlo desde la perspectiva de corregir, de analizar, de discernir lo que hay que resolver. Y bueno, ese es el asunto, que Pablo se refirió a eso porque dice, han negado la fe y son peor que un incrédulo. Y en el más vergonzoso de los casos, hay muchos que no son creyentes y que son más responsables en este caso, con las viudas de sus familias que los que se dicen creyentes. Y a continuación Pablo describe características específicas que deben tener las viudas a las que la congregación debe apoyar, a las que sí debe apoyar. Fíjate, por ejemplo, dice el verso 9, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Bueno, el requisito de la edad es ineludible, como el hecho de que la viuda haya sido mujer de un solo hombre. Esto significa que cualquier viuda que haya sido mujer de dos o más hombres, independientemente de las circunstancias, no debe ser considerada una viuda en verdad. Y este es otro aspecto que debes de tomar en cuenta, que nos enseña Pablo cuando dice viuda en verdad.
Y la razón es porque ella no esperó en el Señor. ¿Ya lo recordaste? Cuando dice que espera en el Señor, es porque ella entendió que su tiempo de tener un compañero en su vida concluyó. Una vez más, otro paréntesis, no significa, y quiero aclararlo desde ahorita, no significa que la mujer que enviudó pues no tenga el derecho de volverse a casar. Claro que sí, pero ese no es el tema. El tema es a qué tipo de viudas la congregación debe enfocarse a apoyar de esta manera, en todo lo que necesite para su sustento. Las van a mantener. Pero aquella mujer viuda que decidió no esperar en el Señor, sino ver la manera de volverse a casar, por las razones que sean, que pueden ser muy válidas y no son reprochables, porque es mejor que se case y que se ande quemando, pues sí, ¿verdad? Pero es otro tema, es otro tema. Y una vez más, el hecho de que una mujer viuda haya enviudado y se haya vuelto a casar, haya decidido tomar la decisión de volverse a casar, pues está en su derecho. No está mal. Ese aspecto no está mal. Siempre y cuando, por supuesto, consideren lo que hemos analizado en los capítulos 24-25 del libro de Deuteronomio acerca de este tema, ¿sí? Entonces, es muy importante porque no estamos hablando de un divorcio, sino estamos hablando de que ha muerto el esposo. Por esa razón se puede volver a casar. Y, y cuando hemos analizado, recuerden ustedes, hemos analizado los simbolismos relacionados con el esposo que murió, relacionado con Yeshua en su muerte y resurrección, ¿sí? Entonces vas a poder entender por qué razón no está mal que una mujer ya tome la decisión de volverse a casar. Está bien, no hay ningún problema. Hacerlo correcto, hacerlo bien, está bien. Pero ese no es el tema. Aquí el tema es que una mujer que decidió volverse a casar no debe estar en esta lista. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y el punto es porque tomó su decisión, la decisión de que de no esperar en el Señor, sino volverse a casar. Esto es el mismo caso y requisito que ya estudiamos cuando se refiere a Pablo a los diáconos y a los pastores que deben ser maridos de una sola mujer. Y lo analizamos también en su momento, si recuerdan. Y analizamos en el sentido casos incluso conocidos en que se divorcian y al rato se vuelven a casar y siguen ejerciendo un supuesto ministerio, pues está mal. Están transgrediendo los requisitos, los principios más importantes relacionados con la santidad. Así es de que, una vez más, hablamos de este tema. Tiene que ser una mujer que haya sido de un solo varón, de un solo hombre, esposa de un solo hombre. Y dice el verso 10, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No es nada menor lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando habla de las buenas obras, estas buenas obras están vinculadas con mandamientos de la Torá, de los mandamientos de Dios, acerca de la misericordia y la bondad. Si ha criado hijos, la viuda
que entra en esta categoría debe tener testimonio de una vida comprometida con el reino. Porque el criar hijos, la hospitalidad y el lavado de los pies de los hermanos en la fe son aspectos que reflejan humildad y servicio. El caso del lavado de los pies es un aspecto cultural de aquella época, porque recordemos que en aquella época pues las calles eran de tierra, no había pavimento, y el hecho de poder apoyar a las personas que estabas recibiendo, siendo hospitalaria en tu casa, pues bueno, acercarles agua para que pudieran lavarse los pies es un acto de hospitalidad, de humildad, de servicio. Entonces, es en ese sentido. Y por supuesto, ayudar a los afligidos, ¿no? Estos aspectos demuestran el carácter de la persona, el carácter de una viuda, una forma de vida lejos del orgullo y el gusto por las cosas de este mundo. Hay gente, por ejemplo, hay personas que no les gusta recibir personas en su casa. O sea, hay personas que dicen, no, 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 de entrada por salida y ya veniste, ya te vas y, o sea, no les gusta ser hospitalarios. Hay personas que disfrutan. Aquí nosotros recibimos un montón de gente de repente. Hubo un tiempo en que en las fiestas del Eterno nos visitaban personas, hermanitos de Toluca, sobre todo del Distrito Federal. Y aquí pasábamos tiempos padrísimos. Y bueno, aplicábamos un principio que alguien nos dijo un día. Nos dijo, en mi casa yo tengo un dicho. Dice, de la puerta para adentro todo es cama. Todo se convierte en cama. Así es de que no hay problema. Imagínense aquí cuántas familias llevamos a recibir, como 5 familias por varios días, ¿no? O sea, no crean que vivo en una casa totota, no, es una casa común y corriente, pero como con ese principio nos salvó. Porque pues, la sala, el comedor, todo, movíamos muebles y bueno, todo el mundo aquí tenía un techo para pasar unos días. Y bueno, es un tiempo hermoso. Y bueno, hay quienes nos gozamos de recibir a los hermanos. Hay personas que no tienen esta característica y, bueno, no son hospitalarios. Eso es otro tipo de personas que no deciden no, pero eso ya es del carácter, ya es de la forma de que cada quien tiene, independientemente de las razones que pueden ser válidas, ¿no? Así es de que estas buenas obras son la prueba, en el caso de la viuda, que siempre ha tenido, ¿sí?, el anhelo de servir a Dios eh, a través del servicio a los demás, como lo describió el apóstol Pablo, la que se entrega a los placeres, por ejemplo, en el caso contrario, viviendo está muerta. ¿Sí? Todos estos aspectos en realidad constituyen una forma de vida que la comunidad puede dar testimonio de ello. Las personas pueden dar testimonio de ello. La gente, tus vecinos, la gente que te conoce puede dar testimonio de estas cosas que tú haces. ¿Por qué? Porque son aspectos públicamente conocidos como buenas obras por parte de las viudas, en este caso, hablando específicamente de las viudas. Y esto es muy interesante porque el contexto de estas instrucciones para las viudas con relación a la congregación no solo se trata de una condición física en el sentido de que la mujer se casó, enviudó y así como la congregación, y entonces la congregación le ayuda en automático. Claro que no solo es eso, sino que, como lo estamos viendo, las obras de las que habla Pablo son el producto de una condición espiritual.
que la viuda ha tenido en el pasado, que tiene en el presente y que por consecuencia continuará teniendo en su vida en el futuro. Qué importante es esto. O sea, no se trata de descubrir el hilo negro. No es tan difícil. Ah, ¿cómo es esta viuda? La gente te va a decir. Te va a decir cómo es. Ah, pues es una persona que, híjoles, sí, es así, asado, y en su tiempo, y hubo esto, y así hizo aquello, y de repente hace aquello y el otro, y es de esta manera. Ah, los testimonios ahí están, la gente mismo te lo va a decir. La congregación tendría que hacer esto. ¿Por qué? Porque hay algo que todos sabemos que será, sí, y es que la doble vida, ¿no? La doble cara. Con los hermanos de repente las personas son de una forma y en la calle son de otra forma. Pues no debe ser así. No debe ser así. Tú debes ser de una forma en todos lados, con todo el mundo. Eh, yo recuerdo mucho hace tiempo una persona le comentó a mi esposa, le decía, tu esposo es muy serio en los estudios, cuando da los estudios. Bueno, yo no sé de ser como que de otra forma. No es que sea yo todo el tiempo así, pues claro que no. Ustedes lo saben, ya quienes tienen tiempo acompañándome, pues saben que, digo, no soy un bufón, no me gusta hacerle chistoso, pero, pero bueno, ustedes me conocen y así como me conocen, pueden venir con mis vecinos y les van a decir lo mismo, ¿no? Pues Humberto es así, así asado. De esa forma es. No hay nada que ocultar. De eso se trata y es lo que pasa con una viuda. Ha sido así en el pasado, continúa siendo así de una forma y a eso nos referimos cuando Pablo hace la expresión en tiempo perfecto. Es decir, es una característica que la persona ha tenido todo el tiempo. Se caracteriza por esa forma de vida. Ahora, ¿y qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Que es cuando esta persona cambió de vida, sí, también la gente se va a dar cuenta de eso. Entonces, de ahí la necesidad de examinar si una viuda debe ser colocada en un grupo que se encuentre al cuidado permanente de la iglesia, porque como vemos, ese sustento que debe recibir la viuda, que reúne esas características, va a permitir cumplir con la responsabilidad que tienen y que ya analizamos. ¿Por qué? Porque la respuesta a esto es que el trabajo de la viuda se convierte en la oración y en la súplica y se constituyen como personas que sirven en la congregación. Y ya vimos qué importante es la oración. El hecho de que el apóstol Pablo le haya dedicado estos pasajes a estas instrucciones que detalló para Timoteo, para que él pusiera en práctica en la congregación, demuestra el grado de importancia que debe tener las mujeres que enviudan y que se encuentran en una congregación. Hoy en día, muchos ministerios que han crecido exponencialmente en su número de congregantes, lamentablemente han dejado de lado, se han olvidado de este aspecto tan relevante para Dios. Fíjate bien como lo dije, el aspecto de la vida de las viudas que reúnen estas características es un aspecto relevante, importante, prioritario para Dios. El llamado de las viudas es importantísimo, porque en las congregaciones se debe comenzar por enseñarle a las viudas, que deben ser mujeres, que estén determinadas a hacer que la oración sea el fundamento de sus vidas, el fundamento de su ministerio, que sean mujeres que interceden por los de su congregación, a quienes conocen por nombre y apellido. Qué diferente es
Que una viuda sea así en lugar de andar de chismosa, andar en las casas, andar hablando acá, hablando allá. No, nada que ver, nada que ver. Entonces, estamos hablando de que es algo bien importante, el tema de una viuda en verdad, que reúne todas estas características. Deben ser cuidadas, porque el trabajo que hacen, que deben ejercer en beneficio de la congregación, es importantísimo. Es un trabajo de vinculación espiritual con el Padre Eterno de mayor importancia. Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes, otro pero viudas más jóvenes no admitas. Y, y tú te preguntarás, pero pues, ¿por qué? Tiene 59 con 10 meses. No, se está refiriendo a viudas más jóvenes, mujeres que vivan siendo todavía jóvenes. Dice no admitas. Y dice ¿por qué? Porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías, quieren casarse. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías, quieren casarse. Acabamos de mencionar el tema de la mujer que en un momento dado enviuda, que puede volver a casarse. Sí, puede volver a casarse, no hay ningún problema. La ley de Moisés no lo prohíbe, pero Pablo no está hablando de ese tema. Primeramente está hablando del llamado de las viudas, del compromiso de una vida espiritual, un compromiso espiritual consagrado, ¿sí? Para interceder por la congregación. ¿En qué consiste? En la oración y en la súplica, como lo hacía Ana en el templo, de día y de noche. Pregunta, ¿tú crees que una viuda que decide volverse a casar va a poder hacer eso? Pues no. ¿Por qué dice que se rebelan contra Cristo, contra el Mesías? A ver, al hablar de deseo, tiene que ver con un hecho natural de ser una mujer más joven, porque es muy común y muy natural que por el hecho de que hayan enviudado, quizás en el momento, por el momento especial de tristeza que acaban de enviudar, ese momento les haga querer servir al Señor, ¿ok? Y quizás que hagan un compromiso. Sin embargo, después de un tiempo, como dice Pablo, ellas van a querer casarse nuevamente. Existe una tendencia natural en las mujeres más jóvenes de apartarse del compromiso de la oración y cuando esto sucede, ellas desean casarse nuevamente. Es importante que entendamos en su correcta dimensión lo que Pablo escribió. La declaración y el compromiso que una viuda hace para servir en oración, como se está describiendo en este capítulo, significa que esa viuda está haciendo un compromiso público. Lo que significa que su compromiso con la congregación es público, de tal manera que cuando una viuda se quiere volver a casar, eso equivale a rechazar, a menospreciar el cuerpo del Mesías, a Cristo, rebela contra Cristo, rechaza, ¿sí? Menosprecia aquel compromiso que ya había hecho. Y es por ello que Pablo se refiere a una rebelión en contra del Mesías. Así es que una vez más, no es nada menor la responsabilidad de una viuda. Y dice el verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Una vez más, esto es lo delicado, esto es lo delicado del cambio de decisión que mayormente puede tener una viuda joven, porque al cambiar su decisión desprecia a la congregación y esto le traerá condenación.
juicio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le va a traer una condenación? Porque la prioridad de su fe, su primera fe, lo más importante de su fe, el compromiso que había declarado de orar y suplicar por los de la congregación, lo ha menospreciado, lo ha hecho a un lado. Esa viuda abandonó el llamado que de antemano recibió desde que viudó. Esa viuda vio que sus circunstancias cambiaron, ya no estaba en el momento, ya no está en el momento de la tristeza en que quizás quiso hacer aquel compromiso. Conoció a otra persona, conoció a alguien y decidió que sus deseos son más importantes que su llamado. Y con ello, muchas veces las mujeres, sin ser conscientes, incurren en condenación, incurren en juicio, porque quebrantaron su compromiso, quebrantaron lo más importante delante de Dios, quebrantaron su primera fe.